Me lancé al vacío con el corazón latiendo como un tambor de guerra, y besé a Gabriela en el pasillo del colegio, sin importarme las miradas. «Puta lesbiana», gritó alguien desde el fondo, y el mundo se derrumbó en un instante de furia colectiva. Mi directora, con ojos fríos como el Cantábrico en invierno, me arrastró a su oficina, sellando mi destino con palabras que aún queman: «Estás expulsada, Teresa, por conducta inmoral». En ese momento el pánico me invadió como una ola helada. ¿Qué diría mi madre? Ella, con su fe inquebrantable en la Virgen del Pilar, siempre me había educado en los valores tradicionales de Santander, donde el mar susurra secretos pero la sociedad guarda silencios opresivos. Me imaginaba su rostro surcado por arrugas de preocupación, mirándome con decepción. Dios no perdona esto, pensaría ella, y yo me odiaría por romperle el corazón. Pero en mi interior, una voz rebelde susurraba, porque amar a Gabriela era un pecado. Ella, con su risa que iluminaba las tardes grises de la bahía, había despertado en mí algo puro, algo que no podía negar. Caminé a casa bajo la lluvia fina, cada gota un recordatorio de mi soledad. Mi mente bullía con preguntas: ¿era yo la monstruosa que decían? Gabriela y yo nos habíamos conocido en clases de literatura, debatiendo sobre Lorca y sus pasiones prohibidas. Sus ojos verdes me atraparon desde el primer día, y poco a poco, nuestros roces accidentales se convirtieron en confesiones susurradas en los acantilados de El Sardinero. «Te quiero, Teresa», me dijo una noche, y el mundo se tiñó de colores que nunca había visto. Pero ahora, todo eso pendía de un hilo. Al llegar, mi madre estaba en la cocina, preparando paella con ese aroma que siempre me reconfortaba. La miré y las palabras se atascaron en mi garganta. «Mamá, me han expulsado», solté finalmente, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Esperaba gritos, lágrimas, quizás un rechazo definitivo. En cambio se limitó a asentir, con los labios apretados, y murmuró: «Ya lo sé». «¿Cómo?». El rumor había volado más rápido que el viento del norte. Me senté temblando y empecé a explicarme: «Es por Gabriela. La amo, mamá. No es una fase, es real». Mi voz se quebró y en mi cabeza un torbellino de dudas: ¿me echaría de casa? ¿Perdería a la única familia que me quedaba tras la muerte de papá? Ella no dijo nada al principio. Solo sirvió la comida, y comimos en un silencio pesado. Dentro de mí la culpa crecía como una enredadera. Recordaba las noches en que Gabriela y yo nos escapábamos a la playa, tumbadas en la arena, hablando de sueños imposibles. «Seremos libres algún día», me prometía ella. Pero ahora, expulsada, ¿qué futuro tenía? La sociedad de Santander, con sus fiestas religiosas y sus miradas juzgadoras, me veía como una paria. ¿Y mi madre? Su apoyo era lo que más anhelaba, pero temía que nunca llegara. Esa noche, sola en mi habitación, lloré hasta que el agotamiento me venció. Pensaba en Gabriela, en cómo le contaría esto. ¿Se alejaría por miedo? Mi corazón se retorcía ante la idea. «No soy mala, solo amo diferente», me repetía en silencio. Pero el mundo no lo entendía. Al día siguiente decidí luchar. Fui al colegio exigiendo una apelación. La directora me miró con desprecio: «Esto no es negociable, niña. Vete antes de que llame a la policía». Salí furiosa, pero en mi interior, una chispa se encendía. No me rendiría. Gabriela me esperó en el parque, con el rostro pálido. «Lo siento tanto», susurró abrazándome. Su calor me dio fuerzas, pero también miedo. ¿Y si nos separaban? En ese abrazo sentí el peso de nuestro secreto. Mi madre, esa tarde, me llamó a la sala. «Teresa, siéntate». Su voz era temblorosa. Esperaba el golpe final, pero dijo: «No estoy de acuerdo, pero eres mi hija». Fue un susurro, pero en él vi un atisbo de apoyo. No lo gritó, no lo celebró, pero estaba allí, silencioso como el mar en calma. Los días siguientes fueron un caos. Rumores en el barrio, miradas de vecinos. Me sentía expuesta, vulnerable. En mi mente batallaba con la ira, porque tenía que justificar mi amor. Gabriela y yo nos veíamos a escondidas, planeando huir si era necesario. Pero el conflicto interno me devoraba. Amaba a mi madre, no quería herirla más. Quizás deba renunciar a esto, pensé una noche, pero el solo imaginarlo me partía el alma. Finalmente una carta llegó,
la apelación fue denegada. Lloré, pero mi madre en silencio me tomó la mano. Ese gesto fue el comienzo de algo nuevo, aunque aún no lo sabía. El rechazo del colegio fue como un puñetazo en el estómago, pero peor era el silencio de mi madre, que ahora pesaba más que nunca. «Mamá, ¿por qué no dices nada?» «¿Me odias?», le grité un día, incapaz de contener la tormenta interior. Ella solo bajó la vista, murmurando: «No es odio, Teresa. Es miedo por ti». Ese miedo se convirtió en mi prisión. Caminaba por las calles de Santander, sintiendo ojos invisibles clavados en mí. En mi cabeza, un diálogo interminable: ¿soy yo la culpable? ¿Debería cambiar por ellos? Gabriela intentaba consolarme, pero sus palabras rebotaban en mi muro de dudas. Lucharemos juntas, decía, pero yo me preguntaba si valía la pena arrastrarla al abismo. Una tarde en la catedral, busqué respuestas en la quietud. Arrodillada, susurré plegarias confusas: «Dios, ¿por qué me hiciste así?». Lágrimas rodaban por mis mejillas, y el eco de mis sollozos amplificaba mi soledad. Recordaba a papá, muerto hace años en un accidente en el mar. Él habría entendido, o al menos, no juzgado. Pero mi madre, atada a tradiciones, luchaba en silencio contra sus propios demonios. El conflicto escaló cuando Gabriela me confesó un secreto: «Mis padres lo saben, y me amenazan con internarme». El pánico me invadió. ¿Perderla? No, eso sería el fin. En mi interior, la rabia bullía, porque el amor debe ser una batalla. Decidimos confrontar a mi madre juntas. Llegamos a casa, temblando. «Mamá, Gabriela es parte de mí», declaré. Ella palideció, pero no gritó. En cambio, dijo: «Siéntense». Nos contó de su juventud, de un amor prohibido que reprimió por el que dirán. «No quiero que sufras como yo», susurró. Esa revelación me dejó atónita. ¿Mi madre había vivido algo similar? El dolor en sus ojos me hizo empatizar, pero también enojar. «¿Por qué no luchaste?». En silencio pensé en cómo su apoyo callado era un escudo frágil. Los días siguientes, la tensión creció. Vecinos chismorreaban, y en el colegio, amigos me traicionaron. Uno, mi supuesto mejor amigo, difundió fotos nuestras. «Traidores», mascullé, sintiendo la puñalada en el pecho. Gabriela y yo nos refugiamos en los acantilados, donde el viento azotaba nuestras caras. «No podemos rendirnos», dije, pero en mi mente dudas: ¿y si esto nos destruye? Una noche discutimos ferozmente. «Estás dudando de nosotras», me acusó ella. Lágrimas, gritos, y un abrazo que selló la reconciliación, pero dejó cicatrices. Mi madre, observándolo todo, empezó a cambiar. Pequeños gestos, una sonrisa al vernos juntas, un plato extra para Gabriela. Pero el secreto de su pasado me atormentaba. ¿Fue una mujer?, me preguntaba en solitario, imaginando su dolor reprimido. Eso intensificaba mi lucha interna: quería honrarla, pero no sacrificar mi amor. Entonces el golpe: Gabriela desapareció un día. Sus padres la habían enviado a un convento en Bilbao. El mundo se oscureció. Lloré en los brazos de mi madre, quien por primera vez me abrazó fuerte. «La traeremos de vuelta», murmuró. Su apoyo, ya no tan silencioso, me dio esperanza, pero el vacío en mi pecho era abismal. Buscamos aliados: una tía progresista, un abogado local. En las noches mi mente giraba: ¿valió la pena el riesgo? La ira hacia la sociedad crecía, pero también la empatía por quienes, como mi madre, habían sufrido en silencio. Finalmente contactamos a Gabriela. Su voz al teléfono, quebrada: «Te extraño, Teresa». Planeamos su escape, pero el miedo me carcomía: ¿y si fallaba? Mi madre, en un acto de coraje, ofreció ayuda. «Por ti, lo haré», dijo. Ese momento marcó un quiebre: su lucha interna se alineaba con la mía. La ausencia de Gabriela era un vacío que me devoraba por dentro, como si el Cantábrico se hubiera tragado mi alma. ¿Por qué no luché antes? Soy cobarde, me recriminaba en interminables monólogos nocturnos, mientras las olas rugían fuera de mi ventana. Mi madre, testigo de mi agonía, finalmente rompió su silencio: «Fui yo quien alertó a sus padres, Teresa. Pensé que era lo mejor». Esa confesión fue una traición que me partió en dos. «¿Cómo pudiste?», grité, sintiendo el mundo colapsar.
Lágrimas de rabia y dolor me cegaron. En mi interior, un huracán. Amaba a mi madre, pero ahora la odiaba. ¿Era por celos de mi libertad? ¿O miedo real? Ella lloró explicando, quería protegerte del dolor que yo conocí. Reveló más, en su juventud, amó a una mujer, pero la sociedad la obligó a casarse con papá. Viví una mentira por ti, sollozó. La empatía chocaba con la furia. ¿Y por eso me traicionas? Pasé días evitándola, encerrada en mi habitación, donde los recuerdos de Gabriela me torturaban. Vuelve, por favor, susurraba al vacío. El conflicto interno era asfixiante, perdonar a mi madre significaba aceptar su pasado, pero ignorarlo era negar mi dolor. Decidí actuar sola. Viajé a Bilbao, corazón latiendo con terror. En el convento vi a Gabriela a través de una reja, demacrada, pero sus ojos aún brillaban. Te sacaré de aquí, prometí. Ella susurró, mis padres me obligaron, pero te amo. El regreso fue un infierno de dudas, ¿puedo confiar en alguien? Al volver confronté a mi madre. Ayúdame o déjame ir. Ella con voz temblorosa accedió, contactaré a un amigo en la iglesia. Su cambio me confundía, remordimiento genuino. En las noches mi mente bullía, ella sufrió más que yo, reprimida toda la vida. La PHNN se mezclaba con compasión, creando un torbellino emocional. El plan se complicó cuando los padres de Gabriela nos denunciaron. Policía en casa, interrogatorios. Esto es inmoral, decían. Me sentí como una criminal, pero en mi interior, una voz gritaba, el amor no es delito. Mi madre defendió, dejen a mi hija en paz. Su valentía me sorprendió, pero el daño estaba hecho. Gabriela escapó con ayuda de una monja comprensiva. Nos reunimos en una estación, abrazándonos con desesperación. Nunca más nos separarán, juré. Pero la traición de mi madre pendía como una espada. En el tren de vuelta confesé todo. Gabriela, herida, ¿podemos perdonarla? Llegamos a Santander en medio de una tormenta. Mi madre nos esperaba, rostro surcado por lágrimas. Perdóname, hijas. El plural me conmovió. En ese momento el conflicto alcanzó su pico, odiarla o abrazar su humanidad. Elegí lo segundo, pero con reservas. Necesito tiempo, dije. Los días siguientes fueron de reconciliación frágil. Conversaciones profundas, mi madre compartió cartas de su amor perdido. Murió sola, lloró. Eso me hizo empatizar profundamente, su apoyo silencioso era su forma de redimirse. Pero la ira persistía, ¿por qué no antes? Un rumor nuevo estalló, el colegio amenazaba con demandarnos. El miedo regresó, pero unidas, planeamos contraatacar. En mi corazón, la PHNN hacia la sociedad crecía, pero también la esperanza. Gabriela y yo, más fuertes, juramos luchar. La demanda del colegio fue el catalizador de mi ira más profunda, un fuego que consumía todo raciocinio. ¿Cómo se atreven a juzgarnos?, me gritaba internamente mientras leía los papeles legales que amenazaban con arruinar nuestras vidas. Mi madre, ahora aliada inquebrantable, sollozó, esto es mi culpa, Teresa. Debo arreglarlo. Su remordimiento me desgarraba. En solitarios paseos por la playa, reflexionaba, ella traicionó, pero, ¿no lo hizo por amor malentendido? La compasión luchaba contra el resentimiento, creando un abismo emocional. Gabriela a mi lado susurraba, perdónala, o nos destruirá a todas. Pero en mi pecho un nudo, merezco esta paz. El juicio se acercó como una tormenta. Testigos falsos, rumores amplificados. Un ex amigo testificó, son un peligro para la moral. La PHNN me cegó, moral. Hipócritas. En la corte declaré, amo a Gabriela, y eso no me hace menos. Lágrimas rodaban, pero mi voz era firme. Mi madre en el estrado confesó su traición inicial, pero ahora veo que el error fue mío. Apoyo a mi hija. Esa declaración fue un terremoto. El juez, conmovido, pausó el caso. En mi interior, el conflicto rugía, gratitud mezclada con dolor residual. ¿Puede una traición redimirse? Noches de insomnio donde imaginaba alternativas, huir con Gabriela, dejar todo atrás.
Pero Santander era mi raíz, y mi madre, pese a todo, mi ancla. Un giro inesperado, los padres de Gabriela retiraron cargos, influenciados por una carta anónima de mi madre, revelando su propio pasado. Sufrí lo mismo, no condenen a sus hijas, escribió. Gabriela lloró al saberlo, tu madre nos salvó. La empatía surgió como un torrente ahogando la ira. Pero en lo profundo dudaba, ¿es suficiente? Reunidas en casa, conversamos hasta el amanecer. Mi madre abrió su corazón, amé a María, pero la perdí por cobardía. No quiero eso para ti. Sus lágrimas me rompieron. Abrazándola, sentí el peso de generaciones de silencio roto. Te perdono, susurré, pero el proceso era doloroso, lleno de flashbacks de traición. El colegio cedió ofreciendo readmisión condicionada. Rechazamos, no volveré a un lugar que odia el amor. En cambio, planeamos una nueva vida, universidad en Madrid, donde la sociedad era más abierta. Gabriela y yo, inseparables, soñábamos con un futuro libre. Pero el conflicto interno persistía, dejar a mi madre sola. Ella insistió, vayan, sean felices. Su sacrificio me conmovió hasta las lágrimas. En mi mente un remolino, culpa por abandonarla, gratitud por su evolución. Eres mi heroína silenciosa, le dije. El adiós fue desgarrador, pero necesario. Partimos, pero no sin promesas. En el tren, Gabriela me besó, somos libres. Lágrimas de alegría y tristeza se mezclaron. Reflexionando, entendí, el amor vence pero deja cicatrices. Mi madre, desde la distancia, enviaba cartas de apoyo, sanando nuestras heridas. El alto trao había pasado, pero las emociones seguían intensas, un recordatorio de nuestra resiliencia. La llegada a Madrid fue un renacer, pero el eco de Santander me perseguía como un fantasma, susurrando dudas eternas. ¿Dejé atrás demasiado? Mi madre sufrirá sola, me torturaba en noches de insomnio, mientras Gabriela dormía a mi lado. Su presencia era bálsamo, pero no curaba el abismo interno que la traición había cavado. Cartas de mi madre llegaban semanalmente, estoy orgullosa, Teresa. Vive por nosotras. Cada palabra era una daga de culpa y amor. En mi corazón, el conflicto culminaba, como reconciliar el pasado. Un día respondí, vente con nosotras. Su llegada fue el clímax emocional, abrazos, lágrimas, confesiones pendientes. Perdóname de verdad, suplicó. Llorando admití, ya lo hice, pero duele aún. Compartimos historias, su amor con María, mi pasión por Gabriela. La empatía floreció, transformando PHNN en comprensión profunda. Somos sobrevivientes, declaré. La vida en Madrid nos desafió, discriminación sutil, pero también aliados. Gabriela y yo nos unimos a grupos LGBT, luchando por derechos. Mi madre, reinventándose, se involucró, por ti cambio. Su evolución me inspiraba, pero recordaba la traición, ¿podría repetirse? La duda persistía, añadiendo capas a mi psique. Un evento inesperado, un libro sobre amores prohibidos en España, inspirado en nosotras, se publicó. Anónimamente contribuí. Leerlo fue catártico, el silencio mata, pero el amor resucita. Lágrimas por el camino recorrido. Gabriela propuso matrimonio en un parque, para siempre. Acepté, pero con temor, ¿merezco esta felicidad? Mi madre, testigo, lloró de alegría. La boda simple fue un triunfo humano, amigos, familia reconciliada. Años después, de vuelta en Santander para visitar, caminamos por la playa. Aquí empezó todo, dije. Mi madre, ahora abuela de nuestros sueños adoptivos, sonrió, y aquí termina el dolor. El cierre fue personal, perdón total, amor inquebrantable. En reflexión final entendí, las traiciones forjan, los silencios sanan. Nuestro amor, forjado en fuego, era eterno. PHNN y empatía coexistían, haciendo la vida rica, humana.